Vale, la pregunta sería, ¿cómo son los exámenes? Yo creo que José Antonio, usted lo vamos a pasar una fila para atrás. Se pone en la silla del lado, limpia usted la silla y se pone ahí. Y estamos más distanciados, ¿vale? ¿Y vas a poner los mismos conceptos? No, las preguntas una a una. Más de una pregunta a la vez, ¿no? Cuando se conteste una pregunta, vemos otra, ¿vale? Muy bien, la pregunta es, ¿cómo son los exámenes de la asignatura de geografía? Pues los exámenes de la asignatura de geografía siguen el modelo de Pebau. ¿Y cuál es el modelo de Pebau? La primera pregunta, ¿qué son? Una serie de conceptos que hay que definir, o bien me dan la definición y tengo que poner el concepto. La segunda prueba la vemos aquí, que es un mapa o una gráfica de la que me hacen una serie de preguntas, ¿vale? Y la tercera, pues una pregunta teórica. ¿Qué estructura va a tener el examen de la asignatura? Pues la misma estructura. La única diferencia es que hay que ajustar, estas pruebas son de hora y media, pues tenemos que ajustarla a 55 minutos, que es más o menos el tiempo que ustedes tienen. Así que en lugar de 6 conceptos pondremos 3. La práctica, esa no se puede cambiar porque son las mismas preguntas, y la pregunta de teoría será más corta para que les dé tiempo a ustedes a hacerla, ¿vale? ¿Contestado más o menos? ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué quieres saber la cantidad de conceptos que van a poner? ¿Qué son? Conceptos, si entra el tema 1 y 2. No, digo, o sea, que en vez de poner 6, tú vas a poner 3. Eso. ¿Eso es lo que querías saber? En este caso, si entra el tema 1 y 2, los conceptos serán del tema 1 y 2. No vamos a ver conceptos de clima, por ejemplo, porque eso sería el tema 3, ¿vale? Los conceptos serán del tema 1 y 2, la práctica será del tema 1 y 2 y las preguntas serán teóricas del tema 1 y 2, ¿se entiende? No de otros temas, ¿vale? ¿Más o menos? Vale, habrá unos 55 minutos para hacer la prueba. Bueno, ¿alguna preguntilla más o no? ¿Y el examen qué va a ser? ¿Con selectividad de determinadas opciones o...? No, opción única. Opción única. Bueno, más cosas. ¿Ustedes vieron el vídeo el miércoles sobre elementos y factores del clima? Por la cara que están poniendo, ¿no lo han visto? Sí. No, están poniendo cara, dicen que sí, pero han puesto cara de que no lo han visto. Bueno, pues yo lo siento, pero tienen que verlo. Vamos a ver el temario, y para ver el temario se va a Distrito Único Andaluz, grados, desde bachillerato, orientaciones y exámenes de cursos anteriores. Hoy vamos a ver cómo afrontar el tema 3, el apartado 1, ¿de acuerdo? Una vez hecha la introducción y si ustedes ven los vídeos que tienen que ver sobre elementos y factores del clima, pues vamos a ver cómo enfocaríamos el tema 3, el clima, elementos y factores climáticos, los principales tipos de clima, características y distribución espacial. Hoy vamos a ver cómo enfocaríamos el apartado elementos y factores del clima, ¿vale? Yo les voy a pedir, igual que con los temas anteriores, que ustedes me manden un resumen del tema. Si se lo llevan hecho de aquí o el esquema, pues evidentemente ahorran trabajo. Si no, pues no ahorran trabajo. Bueno, elementos y factores del clima. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empezaría? Elementos y factores del clima. ¿Por dónde puedo empezar? Nos vamos a nuestra carpeta, tema 3. Yo empezaría ¿por qué? Por diferenciar entre qué es un elemento del clima y qué es un factor del clima, ¿sí o no? Si me preguntan elementos y factores del clima, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué son los elementos del clima y qué son los factores del clima? ¿Alguien es capaz de definirlo? Los factores son las cosas que influyen en el clima. Bueno, no está mal, se acerca. Más fácil, vamos a empezar por los elementos.
¿Qué son los elementos del clima? Los elementos del clima son aquellas cualidades físicas de la atmósfera que son cuantificables. Cuando yo digo hace calor, puedo decir hace 36 grados. O digo está lloviendo, puedo decir han caído 27 litros y medio por metro cuadrado, ¿sí o no? O digo la insolación en esta región es de 2000 horas al año. Si se fijan ustedes, los elementos del clima son variables del clima cuantificables, le puedo dar un valor. ¿Y cuáles son? Las temperaturas, las precipitaciones, la humedad, la insolación, la nubosidad y la presión y los vientos. Esos son los elementos del clima. Punto y seguido. ¿Qué son los factores del clima? Son condiciones bien astronómicas, bien de dinámica atmosférica o bien de carácter geográfico que modifican los elementos. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿la proximidad al mar influye en las temperaturas o no? Sí. ¿O la altitud de un lugar influye en las temperaturas? Sí. ¿O el estar cerca del ecuador influye en las temperaturas? También. ¿Sí o no? Así que lo primero que haría sería diferenciar entre elementos y factores del clima. Una vez hecho eso, me abro este archivo que se llama tema 3, caracterización general del clima, y empezaría a hablar de... ¿qué elemento empezaría a hablar? De las... ¿Están ustedes hoy bien empanados? ¿Qué les pasa? Precipitaciones. ¿Y cómo se enfoca esto? Pues esto hay una forma muy fácil de enfocarla. Si esta es la península, ¿dónde llueve más? ¿En el norte o en el sur? Y en el sur, en el norte llueve más y en el sur llueve menos. ¿Y el oeste, dónde llueve más? En el oeste llueve más que en el este. Vamos a decir, sería más y menos. Las precipitaciones en España aumentan de sur a norte y de este a oeste. Es decir, llueve más en el norte de la península que en el sur y llueve más en el oeste que en el este. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué llueve más en el norte que en el sur? ¿Alguien lo sabe? Porque las temperaturas son más bajas en el norte. Temperatura y precipitación son dos términos que no están asociados al principio. Puede hacer frío y llover, puede hacer frío y no llover. Puede hacer calor y llover, puede hacer calor y no llover. Temperatura y precipitación son dos elementos que no tienen por qué estar relacionados a priori. Por la altitud, ¿no? Porque la altitud es más elevada en el norte, ¿no? Hay más altitud. Muy bien. ¿Por qué en el Mediterráneo tenemos sequía? ¿Aquí en verano llueve mucho o llueve poco? Poco. ¿Por qué? ¿Nadie lo sabe? Nadie lo sabe. Gran parte del año, sobre todo en verano, gran parte de la península está bajo los efectos de un anticiclón. ¿Qué solemos llamarlo el anticiclón de las Azores? ¿Por qué? Porque suele estar aproximadamente sobre esas islas portuguesas. ¿De acuerdo? Y gran parte del año ese anticiclón afecta a España, especialmente en verano. Un anticiclón, no sé si ustedes se acuerdan, el anticiclón es aire que baja y las borrascas es aire que asciende. Si es un aire que desciende, es un aire que se calienta, por lo tanto admite más humedad y no precipita. En los anticiclones no hay precipitaciones, mientras que en las borrascas sí hay precipitaciones. Así que, ¿por qué llueve más en el norte de la península que en el sur? Pues porque gran parte del año, especialmente en primavera, en verano y parte del otoño, el sur de la península está dominado por el anticiclón de las Azores, que impide las precipitaciones. Mientras que por aquí, ¿qué pasa? Por aquí pasan borrascas con frentes. Por eso, por ejemplo, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, ¿qué les pasa a todas esas regiones en verano? ¿Sigue lloviendo?
Hombre, son precipitaciones no muy abundantes, más bien chirimiri, pero caen a veces pocos litros, pero en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, sigue lloviendo durante el verano, ¿no? Así que las precipitaciones disminuyen de norte a sur, ¿sí o no? Las precipitaciones disminuyen de norte a sur. ¿Por qué? Por la presencia del anticiclón de las Azores que afecta a la península gran parte del año, ¿vale? Segunda idea, las precipitaciones disminuyen de oeste a este. ¿Por qué? Belén, ¿por qué? Porque tiene el clima mediterráneo, que es un clima más suave. Buen intento. Amá, ¿y por qué las precipitaciones disminuyen de oeste a este? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? El océano Atlántico. Y las masas de aire que están pegadas al agua, ¿qué les pasa? Se cargan de humedad. ¿Cómo llegan las masas de aire que vienen del océano? Cargadas de humedad. Lógicamente tienen que subir un poquito, ¿no? Y una masa de aire que sube, ¿qué le pasa? Una masa de aire que se enfría. Y si se enfría, condensa. Y si condensa, finalmente precipita. ¿Sí o no? Así que las masas nubosas que vienen del océano Atlántico normalmente precipitan, pero conforme van avanzando a lo largo de la península, van perdiendo esa humedad. ¿Y aquí qué ocurre? ¿Que esa masa nubosa precipita? No, está ya totalmente, ha perdido la humedad. Por eso las precipitaciones son mayores en el oeste que en el este. Carmen, el teléfono mételo en la mochila, saque un cuaderno, que parezca que está usted en clase. Es que así no hacemos nada. Pero cuaderno, ¿eh? Sí, pero úselo. Entonces, idea general sobre las precipitaciones. Las precipitaciones disminuyen de norte a sur y de oeste a este. ¿Hasta ahí bien? Es una idea sencilla, pero detrás hay muchas cosas, ¿no? Las precipitaciones disminuyen de norte a sur y disminuyen de oeste a este. Doña Lidia tenía una pregunta. Ya no tiene. Don José Antonio tiene una pregunta. ¿Por eso en Almería hay un desierto? Vamos a hablar de eso, pero más adelante. ¿Zaira tenía otra pregunta? No. Muy bien. ¿Qué afecta? Vaya. Segunda idea respecto a las precipitaciones. Esto es un mapa de isoyetas. ¿Alguien se acuerda de esa palabra? Son las líneas Son las líneas, Ana Belén, que... que sale cuando hay un borrasca o un ciclón. No, esas son las isobaras. Esto es un mapa de isoyetas. ¿Qué son las isoyetas? Líneas que unen líneas que unen puntos de igual precipitación. El tema dice que hay una España húmeda, una España seca y una España árida, desde el punto de vista de las precipitaciones. ¿Dónde se establece normalmente el límite? En los 800 milímetros o 800 litros al año. Aquella zona por encima de 800 litros al año decimos que es la España húmeda. Si se fijan ustedes en el color, es un rosita claro. ¿Qué partes de la península están en rosita claro o en rosa oscuro? Más de 1200. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de Navarra, norte de Aragón y norte de Cataluña tienen más de 800 litros por metro cuadrado al año. Así que hablamos de la España húmeda. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con el resto de la península? Que está entre 600 a 800, 300 a 600. El resto de la España, de la península, perdón, sería la España seca. Está entre 300 y 800 milímetros. Y después, lo que preguntaba José Antonio, tenemos unas partes de España que son bastante más secas que las demás, que se conocen como la España árida. ¿De qué estamos hablando?
menos de 300 litros al año, menos de 300 milímetros. ¿En qué color están? Pues si se fijan ustedes, está un color naranjita. Estamos hablando de parte de Almería, parte de Murcia, parte de Albacete, parte de Zaragoza y parte de Salamanca, tal vez, Y Canarias. y las Canarias. Esa sería la España árida. ¿Fácil o difícil? Un momentito, vamos a terminar. Tercera idea. ¿Qué es lo que hace que se modifiquen las precipitaciones? Pues los factores que le influyen mucho son la altitud. En las montañas va a llover más o va a llover menos. En las montañas llueve más, se llaman precipitaciones orográficas. Y yo me pregunto, yo miro el mapa, yo en el mapa veo las montañas o no las veo. No, pues yo sí las veo. Por la zona de lluvia te la imaginas. Las zonas donde llueve más se corresponden con las grandes cordilleras de la península. ¿Se ven los Pirineos o no se ven? ¿Se ve la cordillera Cantábrica o no se ve? ¿Se ve el sistema central o no se ve? Montes de Toledo. Estas dos manchitas son del sistema ibérico. Acuérdense ustedes que el sistema ibérico tenía dos partes muy diferenciadas, una al norte y otra al sur. Esto es Sierra Morena y estos son los sistemas béticos. ¿Sí o no? Las zonas con mayor altitud reciben más precipitaciones. Segunda idea, bueno, esta era la tercera idea. Los vientos húmedos. El oeste de la península recibe más precipitaciones que el este, lo acabamos de explicar. ¿Por qué? Porque las masas nubosas que vienen del Atlántico vienen cargadas de humedad. Precipitan y cuando llegan aquí pues han perdido su humedad, así que las precipitaciones se reducen en el este. Y la topografía, los vientos húmedos, bueno, y lo que hemos dicho, ¿no? Del bloqueo del anticiclón de las Azores. Ahora sí, preguntas. Entonces en Zamora no llueve a Sí, hay pocas precipitaciones. Ahora veremos por qué. Bueno, lo podemos ver ya. Si ustedes han visto el vídeo de factores y elementos, que creo que no lo han visto, por cierto. Vale, si eso es una cadena montañosa y viene una masa nubosa, ¿qué tiene que hacer? Doña Carmen sigue con el telefonino. No tiene compostura, ¿por qué? ¿Sigue usted con el teléfono o no? Es que es una cosa importante. Pues habla de la clase y haga la cosa importante y después viene. Pero lo que no puede estar usted en una clase con el teléfono todo el día en la mano sin echar cuenta, váyase a la calle un rato. Muy bien, cuando una masa nubosa encuentra una cordillera, ¿qué tiene que hacer la masa nubosa? ¿Están ustedes empanados? Elevarse. Una masa nubosa que se eleva, ¿se calienta o se enfría? ¿Se calienta o se enfría? Se enfría. Si se enfría puede contener menos vapor de agua, por lo cual condensa y precipita. No cae, precipita. ¿Vale? Así que en la fachada de Barlovento de las cordilleras las precipitaciones aumentan mucho. Barlovento es un término náutico. Cuando uno va a un barco, Barlovento es de donde viene el viento. Eso va cambiando, ¿verdad? El viento cambia. Imaginaros, si trabajáis en un barco, antiguamente se tiraba la basura por la borda, ahora supongo que también. Si voy y tiro la basura por Barlovento, ¿qué me pasa? Se me cae encima. No es conveniente. ¿Por dónde hay que tirar la basura en un barco? Por sotavento, ¿de acuerdo? Barlovento, de donde viene el viento, sotavento, hacia donde va el viento. En náutica es un término cambiante. Ahora viene el viento de aquí, pero el viento puede rolar y venir de otra zona. Muy bien, ¿qué le pasa a esta masa nubosa cuando desciende por aquí? ¿Se enfría o se calienta? Se calienta, por lo tanto admite más vapor de agua, por lo tanto no precipita. Así que en la fachada de Barlovento de unas cordilleras tenemos aumento de precipitaciones y en la fachada de Sotavento, no, quédese
ese fuera un ratito? Ya he terminado el asunto importante, ya había hecho Aire ese un rato. En la fachada de Sotavento no llueve, tenemos sequía. Eso se llama efecto Foehn. Lo voy a buscar cómo se escribe porque nunca me acuerdo. Una palabra alemana, ¿vale? Bueno, se puede escribir con E o sin E. Efecto Foehn o efecto Fohn, derivado del nombre alemán, tomado de un característico viento del norte de los Alpes. Muy bien. ¿Qué estamos viendo aquí? El relieve obliga a la masa de aire a ascender, condensa el vapor de agua, da lugar a lluvias orográficas. A sotavento, el aire ya seco desciende rápidamente, aumenta la presión atmosférica y la temperatura. ¿Qué ocurre? Que en la fachada de barlovento de las cadenas montañosas reciben muchas precipitaciones y la fachada de sotavento suele producirse zonas secas o áridas. Si me voy al mapa, las manchitas áridas en la península tienen su explicación en que tienen una cadena montañosa al oeste. Es decir, ¿por qué en Almería, Murcia y Albacete hay un clima árido? Porque tienen una cadena montañosa delante, que son los sistemas béticos. Aquí, ¿por qué en Zaragoza hay una zona árida? Porque tienen delante, ¿qué? El sistema ibérico, que produce efecto Foehn. Y aquí tenemos, pues, bueno, tenemos los montes de León, el macizo galaico, y todo eso también provoca una pequeña mancha de aridez a la altura de Zamora. ¿De acuerdo? Dígame usted. Yo te iba a preguntar que si tiene que ver algo, que la parte en la que llueve menos antes estaba inundada, ¿tiene que ver algo con que llueva menos? Porque las montañas son más bajas o algo. Bueno, aquí llueve menos porque ahí no hay montañas, estamos a nivel del mar casi, ¿no? Pero llueve menos por lo que nos ha explicado, por el efecto Foehn, ¿de acuerdo? Efecto Foehn. Acabamos de ver en internet aquí, ¿no? El dibujito de Wikipedia. Muy bien, ¿dudas y preguntas sobre las precipitaciones? Ya sabemos afrontar el apartado ese. ¿Cuál es el otro elemento del clima del que vamos a hablar, doña Zaida? Sí, tengo una pregunta respecto a la cordillera cantábrica. Sí. Ese efecto, la cordillera cantábrica No lo acusa prácticamente, no, porque la península tiene una dinámica del oeste, los vientos vienen del oeste, y la cordillera cantábrica tiene una disposición oeste-este, prácticamente no se produce. Tiene usted razón. Muy bien, el otro gran elemento del clima y del tiempo atmosférico son las temperaturas. Volvemos a nuestro dibujito de la península. ¿Dónde van a ser más elevadas las temperaturas y dónde lo van a ser menos? Amay, ¿dónde van a ser más elevadas las temperaturas? Por el centro de la península. Por el centro de la península. Bueno, el sur. El sur, vale. Entonces, las temperaturas, más temperatura, menos temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Las temperaturas de la península ascienden de norte a sur o descienden de sur a norte, como quiera decirlo. ¿Por qué? Amay, ¿por qué? Porque el sur está más pegado al Mediterráneo. Exacto. Eso se llama latitud. Si la punta de Tarifa está a 36 grados de latitud norte y está Cadevares a 43 grados de latitud norte, ¿quién recibe el sol, los rayos solares con un ángulo más perpendicular? Pues lógicamente Tarifa. Así que las temperaturas son más elevadas en el sur de la península que en el norte, ¿vale? A ello se une otro factor que influye mucho, que va a ser la nubosidad. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando hay nubecitas? Que los rayos solares no llegan a la superficie, ¿no? Si está nublado, ¿qué pasa con las temperaturas?
la temperatura baja, ¿no? Porque el rayo solar no llega a incidir en la superficie terrestre. Claro, si aquí gran parte del año tenemos anticiclones, los anticiclones no producen nubosidad. Volvemos a lo mismo. El anticiclón es aire que desciende y la borrasca es aire que asciende. Aquí se producen nubosidad y lluvias y aquí no. El tiempo anticiclónico no genera nubes, así que toda esta zona de la península va a tener muchas horas de insolación, muchas horas de sol. Mientras que el norte, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de Navarra, norte de Aragón y norte de Cataluña, van a tener muchas más horas de nubosidad que impiden que el sol alcance la superficie. Muy bien, más factores que influyen en las temperaturas. La altitud. ¿Quién me lo explica? ¿La altitud hace aumentar la temperatura o disminuir? Mientras más alto, más frío hace. Mientras más alto, más frío hace. El aire es menos denso en las zonas altas, ¿verdad? Así que se calienta menos que en las zonas bajas. Esto es un mapa de temperaturas de la península. ¿Se ven ahí las cordilleras o no? Menos de 7 grados. ¿Dónde se dan? En el Pirineo, en el sector occidental de la cordillera cantábrica. Acuérdense ustedes que la cordillera cantábrica es bastante disimétrica, la parte occidental es más alta que la oriental, así que las temperaturas son más bajas. Los montes de León, el sistema ibérico, sistema central, sistemas béticos, ¿vale? Y la sierra, ¿por qué no? Porque son relieves muy modestos, no son muy elevados. Sierra Morena no tiene grandes altitudes. Muy bien. Hemos hablado de la latitud, de la altitud. Vale, nos queda la influencia marina. Bueno, hemos hablado de latitud, nubosidad, altitud y la influencia del mar. ¿Cómo influye influencia del mar? ¿Cómo influye el mar en las temperaturas? Cuando estoy más cerca del mar, las temperaturas son más suaves, tanto en verano como en invierno. Sí, se llama continentalidad, hemos hablado de eso. Así que, ¿dónde van a tener, pues espera usted un momentito, dónde van a tener las temperaturas, van a ser más extremas? Para eso se emplea un concepto que se llama amplitud térmica, es la diferencia entre las temperaturas máximas y las mínimas. ¿Dónde va a haber mayor amplitud térmica? ¿En la costa o en el centro? Hay mayor amplitud térmica en el centro de la península. ¿Por qué? Porque la influencia marina no llega. Y menor amplitud térmica, es decir, menor diferencia entre máximas y mínimas, cerca de la costa, ¿vale? Bueno, estos serían los elementos del clima en la península. ¿Hay más elementos del clima? Sí. Pero la humedad no la vamos a tratar, la insolación, ¿cómo grita? La insolación y la nubosidad las hemos tratado indirectamente y las presiones sí las hemos tratado porque hemos dicho que el anticiclón de las Azores es un anticiclón que influye mucho, ¿no? Y esos serían los elementos. ¿Son ustedes capaces de poner esto en pie o no? ¿Han tenido ya un examen o algo? ¿Sí o no? ¿Han tomado café esta mañana? Sí. Pues les veo que están ustedes empanadísimos. Elementos del clima, temperatura y precipitación, básicamente. Bueno. Factores del clima. Vale. Los factores del clima los vamos a organizar como vienen aquí en el tema, pero vamos a incluir algunos más, ¿de acuerdo? Factores astronómicos. Latitud y estaciones, ¿vale? La distancia al ecuador condiciona las temperaturas, lo hemos visto ya, ¿no?
Cuanto más cerca estamos del Ecuador, más altas son las temperaturas. La temperatura más alta en la punta de Tarifa, 36 grados de latitud, que en Estaca de Bariz. ¿Las estaciones van a influir en el tiempo de la península? España está en las latitudes medias y tenemos un invierno y un verano muy marcado y dos estaciones intermedias, dos solsticios y dos equinoccios. Las estaciones también son factores que van a influir mucho en el tiempo y en el clima. Factores meteorológicos, como viene aquí. Factores meteorológicos, que ponen masas de aire, centros de acción. Aquí vamos a incluir el jet stream y no sé si vamos a incluir algo más, ahora lo veremos. Vale, ¿cuáles son las masas de aire que más influyen en la península? Pues vamos a verlo. Si abren ustedes en la carpeta 3 este tema que se llama Unidad 4 Clima, está en formato de guadalines. Y se van a la página 3, creo que es, 3 de 16, verán las principales masas de aire que afectan a la península ibérica. Factores meteorológicos, masas de aire. ¿Cuáles son las principales masas de aire que afectan a la península? Pues las masas de aire pueden venir del norte, del sur o del océano, ¿no? Si vienen del norte, ¿cómo se llaman? Las más frías son árticas, marítimas. ¿Por qué marítimas? Porque atraviesa el mar, que está cargado de humedad. De aquí, polar marítima. El Ártico, curiosamente, el polar viene de las zonas polares, pero el Ártico viene más al norte. Así que el Ártico normalmente es más frío, ¿vale? Y si viene del océano, la llamamos polar marítimo cálido. Si viene del sur, sería tropical. Es decir, si ustedes se fijan, básicamente tenemos dos masas de aire. Las que vienen del sur, ¿cómo se llaman? Tropical. Y las que vienen del norte, polar o bien árticas. Hay una diferencia entre que pueden estar cargadas de humedad o ser más bien secas. Si vienen del océano, ¿cómo serán? Marítimas, es decir, cargadas de humedad, tropical marítima, polar marítima. Si vienen del continente europeo, ¿cómo serán? Continental, ártica continental, polar continental, es decir, es aire frío, pero seco. No tiene humedad, ¿se ve? ¿Cuáles son las principales masas de aire que confluyen en la península? Las que vienen del norte se llaman polar o se llaman árticas, y las que vienen del sur, que se llaman tropicales. Las tropicales son cálidas y polar y árticas son frías. Pueden ser marítimas si proceden del mar y están cargadas de humedad, o pueden ser secas si vienen del continente. ¿Se entiende? Cuando ahora llega el invierno, va a empezar a llegar masas de aire, ¿de dónde? De aquí, ¿sí o no? Cuando bajen las temperaturas, lo iremos viendo durante el curso. Cuando hay una bajada brusca de temperatura, ¿de dónde viene el aire? Pues va a haber aire ártico, va a haber aire ártico continental, que va a influir en la península. Y cuando llega el verano y hay de repente una ola de calor, ¿de dónde viene el aire? Del norte de África, ¿vale? ¿Sí o no? Masas de aire. Siguiente, centros de acción. Si ustedes se fijan, hay una serie de altas presiones y bajas presiones que afectan a la península habitualmente. Tampoco esto hay que estudiárselo tal cual, pero bueno, hay que hablar de ello, pues se habla. Anticiclones y borrascas. Los anticiclones, si está en el centro de Europa, ¿cómo lo vamos a llamar? Anticiclón europeo. Esto de aquí es la península escandinava. Si el anticiclón está ahí, ¿cómo lo llamamos? Escandinavo. Si está en el norte del océano Atlántico, ¿cómo lo llamamos? Atlántico norte, Atlántico medio. Y estas de aquí son las islas
Azores. Si el anticiclón está aproximadamente sobre las Azores, pues lo llamamos anticiclón de las Azores. Este anticiclón es el que en verano afecta a la parte meridional de la península y provoca la sequía estival. No llueve, ¿vale? Vámonos a las borrascas. Si la borrasca está aquí en el continente, pues la llamamos borrasca continental o europea. Si está aquí, pues escandinava. Esto de aquí es el mar del norte. O si está sobre las islas británicas. Esto de aquí se llama Islandia. Así que si la borrasca está pegada a Islandia, pues la llamamos así, borrasca de Islandia. La que está en el Atlántico, en el norte de África, y el Golfo de Génova es este de aquí. Si la borrasca está por esta zona, decimos que está sobre Córcega, Cerdeña o el Golfo de Génova. Muy bien, más cosas. 3. Jet stream o corriente en chorro. Si ustedes han visto el vídeo, cosa que ya veo que no han visto, o me da a mí la impresión, resulta que el clima de la península y de las latitudes medias está muy influida por una corriente en altitud que se llama corriente en chorro, o en inglés se llama jet stream. Jet stream, corriente en chorro. ¿Qué es la corriente en chorro? Pues como ven ustedes aquí, la atmósfera tiene capas, y entre una capa y otra capa hay una zona de transición. Esta es la troposfera, pero entre la troposfera y la siguiente capa hay una zona intermedia que se llama tropopausa. Y si ven ustedes aquí, la tropical está a unos 15 kilómetros de altitud, la templada a unos 11 y la polar a unos 9. Hay como unos escalones en la tropopausa, ¿no? ¿Cómo se resuelven esos escalones? Pues entre escalón y escalón, ¿qué hay? Se produce una corriente en chorro que da la vuelta en torno al planeta Tierra. Este de aquí sería el chorro polar, pero si se fijan ustedes aquí hay otro chorro que es el chorro tropical. Esa corriente en chorro es muy importante para explicar el tiempo atmosférico que vive la península ibérica, porque cuando va rápido el jet stream está muy horizontal, pero cuando su velocidad disminuye, ¿qué le pasa? Que se ondula. En las crestas se forman anticiclones y en las vaguadas se forman borrascas. Así que el tiempo en la península está muy condicionado por la corriente en chorro y la velocidad del jet stream. Como ven ustedes aquí, el jet stream tiene una velocidad de entre 300 y 400 km por hora, es decir, bastante rápido. Como ven ustedes en el dibujito, tiene de 1000 a 3000 millas de longitud, es decir, es un chorro, es una corriente muy larga, y tiene de 1 a 3 millas de ancho. Una milla es 1,6 kilómetros, es decir, pues tiene entre 1,6 kilómetros y unos 4 kilómetros de ancho. Es bastante ancha la corriente en chorro. Y como ven ustedes aquí, cuando se ralentiza, describe ondas, y esas ondas en las crestas se forman anticiclones y en las vaguadas se forman borrascas. Y es lo que explica en gran parte el clima de la península. Muy bien, ¿qué nos quedan de factores? Otro factor que podemos meter en meteorológico va a ser el frente polar. Muy bien, eso es un concepto un poco ambiguo. Sabemos lo que es un frente, pues lo vimos en la introducción, ¿no? Son dos masas de aire de características diferentes que están unidas. Si lo pienso un poco, en el Ecuador, ¿cómo van a estar las masas de aire? ¿Frías o calientes? Calientes. Y en el norte, frías. Entre unos y otros se van a formar frentes o zonas de contacto de masas de aire cálidas con masas de aire frías. Y como vemos aquí, se forman una especie de células convectivas. Célula de Hadley, célula de Ferrer. Eso hace que el clima esté asociado, especialmente en la península,
el jet stream y al frente polar, ¿de acuerdo? Vale, y después de carácter, factores geográficos. Están ustedes entusiasmados. La altitud explica los cambios de temperatura y precipitaciones, y también la cercanía al mar. Como vemos aquí, no solo la cercanía al mar suaviza las temperaturas, también depende de si esas corrientes marinas que se forman son de agua fría o de agua caliente. Un ejemplo, ¿han visto ustedes en las películas americanas que en Nueva York, cómo es el invierno? ¿Frío o caliente? Muy frío, de hecho nieva. Y sin embargo, Europa Occidental, si ustedes se fijan, estamos casi a la misma latitud que Nueva York y estas ciudades. Sin embargo, aquí nieva muy poco. Y la pregunta es, ¿por qué el clima es más suave en Europa Occidental que en la costa este de los Estados Unidos, si están más o menos a la misma latitud? Porque hay corrientes marinas y una de ellas cálidas es la corriente que se llama corriente del Golfo, que pasa por el Golfo de México y llega hasta las Islas Británicas. Eso hace que aquí tengamos corrientes marinas de agua cálida que favorecen la evaporación y suaviza las temperaturas, frente a esta zona que está dominada por corrientes frías. Así que el clima aquí es mucho más frío que aquí, a pesar de que aproximadamente están en la misma latitud. Muy bien, y para terminar, hemos dicho altitud, influencia marina, corrientes marinas y por último la posición entre Europa y África. Si ustedes se fijan, la península, dada su situación, recibe influencias del norte y del sur, ¿no? Influencias europeas, aire frío por ejemplo, influencias africanas, aire cálido, pero es que además tenemos un mar, como es el Mediterráneo, un mar muy cerrado, que se calienta mucho en verano, y un océano bastante grande que está mucho más frío en verano. Con lo cual tenemos contraste entre el Mediterráneo y el Atlántico, ¿verdad? Mediterráneo cálido, el Atlántico bastante más fresco. Y tenemos contraste entre la flora, fauna y clima del norte de Europa y el que procede por el sur de África. Muy bien, ¿fácil o difícil? Sí. Vamos a echarle... No sé si se verá el esquema. Vamos a ver, ¿se verá o no se verá? No se ve entero. Bueno, ahora sí se ve entero. Los factores del tema serían factores astronómicos, latitud y estaciones, factores meteorológicos, masas de aire, centro de acción, jet stream y frente polar, y factores geográficos, altitud, influencia marina, corrientes marinas y el contraste entre Europa y África. ¿Dudas y preguntas? Corto.